El invitado de hoy es muy especial porque es una persona que lleva haciendo un libro desde hace mucho tiempo. Creo que es desde el año 1967, que escribe columnas y columnas en el diario El Tiempo de automovilismo. Nada menos que José Klopatowski, el hombre de motor. José, bienvenido a Las Noticias. Gabriel, muy buenos días, tardes, un placer estar con ustedes y gracias por esta invitación. Bueno, José, una de las cosas que usted cuando empezó en el periodismo y todo, tuvo la influencia de su padre, que era un hombre que además era muy dedicado como a la literatura y escribía bastante bien, ¿no? Sí, mi papá era muy culto, digamos, en ese aspecto, un idioma muy pulido, muy rocambolesco, un poco afectado, sí, porque pues, no sé, era su estilo y él trabajó en periodismo en la redacción del Siglo. Fue secretario de redacción del doctor Gómez, de Laureano Gómez. Y yo recuerdo que cuando me hicieron la oferta de entrar al Tiempo, fui y le dije, papá, me ofrecieron esto en el periódico, yo estaba estudiando Derecho en ese momento, y me dijo, pues si quieres yo hablo con mis amigos conservadores, porque era Godo. Me hablo con el doctor Gómez o con doña Berta para la República, por si quieres entrar. Y yo sí me quedo con mis amigos del Tiempo, así esté en un dogma contrario al tuyo. Y él escribía muy bien y todo eso, pero desafortunadamente pues no lo gocé mucho ya en mi época de periodismo, porque él murió en el 69, entonces pues ya no nos entendimos mucho en ese aspecto, pero era un buen escritor, muy bueno. Y entonces usted ¿cómo arranca como columnista? Que además usted empezó fue como en el 67, es que usted... Lo que pasa es que en el año 67 hubo una carrera de carros, en fin, yo estaba como llevando boletines de prensa al periódico de las carreras de carros y Humberto Jaimes me dijo, en el Instituto Central Colombiano, escribas unos artículos sobre esto. Yo nunca había visto un teletipo, un telex, pues, ni nada de eso. Y en cada etapa, en Cali, en Medellín, en Manizales, me esperaba el corresponsal del Tiempo y escribí unos artículos a raíz de los cuales, cuando volvió a Bogotá, Enrique Santos, papá, me dijo, te quedas a trabajar conmigo. Y ahí entré al periódico. Y pues como redactor internacional primero, porque era la única universidad que había. En esa época no había universidades de periodismo, entonces generalmente nos ponían a leer cables a los periodistas nuevos o los pichones de periodistas, porque pues ahí se aprendía, ¿no? Ahí venía, y teníamos Reuters, AFP, AP, UPI y ANSA, creo que teníamos 5 agencias, eso cortaba uno cables todo el día, entonces esa era como la academia para aprender, y entonces después sí pasé a la redacción deportiva, y ahí como que se formaliza un poco el periodismo porque Luis Carlos Galán, que trabajaba con nosotros, en el año 70 Pastrana lo nombra ministro de Educación. Claro. Y de las cosas que hizo Luis Carlos, que fue importante, fue crear la tarjeta de periodista, la tarjeta profesional de periodista, y para eso teníamos que ir con los directores de los medios. Yo fui con don Roberto García Peña a un notario, el director certificaba que éramos periodistas, etcétera, y con esa, digamos, con esa camada de graduados en notaría, ¿sí?, pudieron poner profesores para las facultades de periodismo. Eso es una historia que no está muy contada así, pero porque era totalmente empírico. Y ahí arranca todo. Ahora que usted me habla de Galán, ¿cómo era él? ¿Qué hacía él en el periódico? Bueno, Luis Carlos, digamos que estaba un poquito, pues digamos que eran Enrique Santos Calderón, Daniel Samper Pisano y él, que estaban en la universidad los tres. Por familia, yo soy muy amigo de Daniel, y pues tenía como acceso a ellos, pero el doctor Eduardo Santos en esa época, ¿sí?, viendo todo este movimiento de los tres, ¿sí?, Galán era mucho más económico, por supuesto, Daniel era mucho más ágil y Enrique mucho más zurdo, digamos, ¿sí? Ah, sí, alternativa y todo ese asunto. Tanto claro. que Clima, el columnista humorista del periódico, le decía que era el guerrillero del Chicó. Claro. Era muy divertido. Entonces cada cual tenía su faceta, y Luis Carlos pues estaba mucho más cerca de la parte editorial del periódico, la parte económica y todo eso. Y pues ahí se hizo pues muy famoso y conocido, y pues tanto que Misael Pastrana lo nombra ministro de Educación. Creo que es el ministro más joven que ha tenido Colombia. Sí, tenía, ¿qué?, 26 años, creo que. Algo así, sí. Entonces Luis Carlos pues se va. Ya no lo volvimos a ver, pero pues nos encontrábamos mucho en muchas cosas, porque él seguía teniendo un gran cariño por el Tiempo y nosotros por él, porque era una persona muy querida, muy amable. Más serio, no era como Daniel Samper, con quien jugábamos fútbol en los corredores del periódico, ¿sí? pero era una persona, pues todos jóvenes en la época, él estaba estudiando Derecho, ¿no? Claro. En 1981 arranca Motor. ¿Cómo fue eso?
Bueno, en realidad yo durante todo ese periodo, del 67 al 81, pues estuve siempre en deportes bastante tiempo, hice pues en mil cosas, todo lo que tocaba, vueltas a Colombia, fútbol cubriendo fútbol desde el pasto, pues abajo, ¿no? Porque no había cabinas, bueno, todos esos, porque uno iba a todo, ¿no? A todos los certámenes, vaya y cubra esto y hágale. Y entonces, como en el año 80 hubo la apertura económica así, con el gobierno de Turbay. Y empezaron, pues se liberaron divisas y empezaron a llegar carros, porque antes traíamos carros cambiados por carne y por café y por cosas de esas, ¿sí? Y eran vehículos industriales, los camperos y los carros esos cortados como los Barbour, que eran chasis y todo eso. ¿sí? Sí. Entonces empezaron a llegar una cantidad de carros, especialmente japoneses. China estaba en otro mundo, ¿no? Pero japoneses y coreanos que nadie tenía ni idea. ¿sí? Aquí nunca habíamos visto que era un Subaru, que era un Mitsubishi, ni que era ninguna de esas marcas que hoy son tan populares, ni un Hyundai, ni un Kia, ni nada de eso. Entonces empecé a escribir unos artículos en el periódico todos los sábados, analizando y presentando cada carro. Y pues eso fue con Luis Fernando Santos, tuvo bastante éxito, hasta que pues estábamos en el boom de las revistas. En los años 80, 81, pues Elenco, Carrusel, Sí, que Cronómetro. además se creaban también para jalar circulación de periódico también, ¿no? Claro, eso había el boom de las revistas, sí. Pero le digo, Carrusel, Elenco, Cronómetro, Sí, claro. Motor, Viajar, ¿sí? Y después el tiempo tuvo un paquete de revistas de las cuales sobrevive Aló, pero había Aló Carros, Aló Casa, Aló Moda, Aló Comida, bueno, había de todo. Había una de arquitectura también, bueno, todo. Sí, Aló Casa. Aló Casa, sí. Y entonces, pues se me ocurrió proponer hacer la revista. Yo presenté como en una cuartilla, como un proyecto de la cosa, los anunciadores y tal. Y Luis Fernando, que era el subgerente del periódico, me dijo, yo me voy para Kansas. Ellos todos son alumnos de las universidades de periodismo de Kansas, todos los santos. Y me dijo, cuando vuelva hablamos. Y un día Carlos Pinilla Barrios, que era el gerente del periódico. Del periódico, sí. En ese entonces me llamó y me dijo, Clopa, yo aquí tengo esto en el escritorio. Le hemos dado vueltas por todas partes y pues todo el mundo dice que lo hagamos la revista. Y arrancamos, así fue en noviembre del 81, salió la primera motor que estaba prevista para salir trimestral y desde su segundo número se volvió mensual. Pues digamos noviembre, diciembre, enero no hubo, ¿sí? Volvió a aparecer en febrero o algo así, pues por la Navidad y todo eso. Claro. Y después ya se volvió mensual y yo creo que unos, no sé, 15 años después, yo soy muy malo para las fechas, le duplicamos la circulación, que eso fue increíble porque la volvimos quincenal. De un día para otro, duplicar la circulación, pues fue importante y pues ahí va Motor, es una revista que yo creo que la sobreviviente de las revistas de prensa clásica de Colombia y la más importante desde el punto de vista de influencia, porque... A prueba de pandemia incluso, ¿no? Pues relativamente, porque la pandemia nos pegó mucho. Motor Claro, es una revista que se vendía muchísimo en la calle. Correcto. Por una simple razón, porque los boceadores, ¿sí?, la guardaban los miércoles y la revendían los sábados y se ganaban la plata, no hacían la devolución del periódico. Pero llegamos a tener momentos en que teníamos un incremento de circulación de 75.000 ejemplares en cada una de las salidas, lo cual es absurdo, ¿sí? Y teníamos en el EGM mucho más lectores que el Tiempo. Obviamente que la pandemia cambió todo esto de la circulación, los formatos, todo, ya estamos en otro mundo, pero ese pico fue muy importante y de eso, de toda esa ola de popularidad y de cariño de los lectores, sobrevive Motor. Usted escribió un libro que se llama Vivido a las carreras. Y eso tiene que ver mucho con todo esto de los autos, ¿no? Pues sí, es que creo que en el año 81, pues, cuando fundé Motor, ¿sí? Sí. En un momento dado, como a los 3 o 4 meses, Luis Fernando me dijo, mire, venga aquí, pues haga la revista por un lado, pero encárguese de la sección deportiva. Entonces reemplacé a Humberto Jaimes. 81 y me acuerdo que el segundo día de estar editor de deportes me tocó Belisario Betancur canceló el Mundial de Fútbol. Debuté a 8 columnas en el Tiempo con mi firma como editor de deportes. Y entonces me acuerdo que estaba con José Raventós, que era un publicista muy conocido, sí, claro. Un humorista genial. Sí, claro. Estábamos en una feria de Bogotá, pues en ese mismo año, que no era el Salón del Automóvil, era la Feria Internacional de Bogotá, y con José Fulladosa, que era el gerente de Subaru, y nos pusimos a hablar de carros, historias y de las carreras y todo eso, donde había estado. Y Fulladosa me dijo, ¿por qué no escribe un libro?
Y le dije, pues yo con mucho gusto, pero entonces no regale usted whisky en Navidad, regale mi libro. Y le dijo a Raventós, que era el jefe de su agencia de publicidad, listo. Y a mí se me olvidó eso y como en octubre me llama Raventós y me dice, ¿qué hubo el libro? Y le dije, ¿cuál libro? Y en pleno rollo de todo eso me tocó escribir el video de las carreras, que son como unas crónicas de la época y todo eso, y fue de circulación cerrada, pero fue un libro. Claro. ¿Qué argumentaba Belisario para haberse retirado del Mundial, para no haber hecho el Mundial? No había la plata, ¿no? Eso fue una idea de Alfonso Senior. Muy buena, además. Muy buena, pues toda idea de hacer un Mundial de Fútbol es muy Sí, buena. claro. Alfonso y con la DIMAYOR y la Federación de Fútbol y tal. Pero Colombia estaba muy crudo en estadios y en infraestructura, en infraestructura y en televisiones y todo eso. Y en el mismo equipo de fútbol, ¿sí? Estábamos sancionados por la FIFA. ¿Sí? ¿Se acuerda? Pues estábamos en el problema de las secuelas de la de fútbol y la Federación de Fútbol con Edgará Senior por la huelga de los argentinos que trajeron todos los jugadores piratas. Sí, claro. Bueno, en todo caso, eso no estaban dadas las condiciones y el presidente dijo, no, paparemos con esto del Mundial de Fútbol, que ya venía embolatado, ¿sí? Porque ni el comité había arrancado, ni la plata estaba, ni nada estaba, ni nada. Y el presidente dijo, no tengo prioridades y cambió. Y cambió para siempre toda esa historia, ¿no? Hasta los panamericanos. Vayamos un poco más lejos. Usted en los 90 escribió un libro de Maturana, como todo ese logro de volver al Mundial después de haber estado en el ostracismo por tanto tiempo. Bueno, a ver, el libro con Maturana fue simpático porque estaba editor de deportes. Sí. Pues estábamos clasificados después en la Copa América y aparece Maturana, a quien Roberto Pombo, que era columnista del periódico, pues el editor político y tal, lo nombró como el Papa Negro, una cosa así, ¿sí? Y un buen día llama José Castaño, que era el empresario de Sí, Maturana. claro. Me llama y me dice, don José, queríamos hacer un libro, yo pienso que Maturana es libro, me dijo. Tiene razón. Yo queremos hacer un libro, ustedes en el tiempo, ¿cómo es la cosa? Le dije, pues, ¿qué quiere hacer? No, pues, ¿cuánto vale? No es que, le dije, pues, nosotros tenemos una imprenta, claro, páseme las ideas y tal. ¿Y cómo va a ser el libro? Y me dijo, no tenemos ni idea de nada. Colgué con Castaño y dije, vuelvan a llamar, y me fui donde Luis Fernando y le dije, mire, están llamando para esto, hagámoslo. Y me dijo, bueno, perfecto, dígale a Castaño que nosotros hacemos todo, ¿sí? Entonces, como voy a llamar a Castaño, le dije, bueno, mire, que nosotros les ofrecemos todo. ¿Y cómo es la parte de la redacción? Y me dijo, no, pues aquí está toda la redacción del tiempo, ustedes escogen. Pues estaba Víctor Blanco, bueno, todos los columnistas, claro. Cualquier cantidad de gente por ahí en la redacción que puede haber hecho la tarea. Y entonces vino Pacho Maturana, yo no lo conocía personalmente, vino a la oficina a hablar con Luis Fernando y con Castaño y tal. Y bueno, le preguntamos a Maturana, bueno, ¿y usted quién quiere que haga el libro? Y me dijo, usted. Entonces le dije, mire... Buenísimo, además escogió el autor y todo. Sí, me dijo, el libro pues es un semi-reportaje, ¿no? Claro. Me dijo, bueno, pero ¿y cómo hacemos? Y le dije, pues mire, Francisco, ni usted me conoce ni yo lo conozco personalmente, vamos, encontrémonos un día, conversamos y a ver si estamos de acuerdo y si somos afines, ¿sí? Y si tenemos química, porque esto no es de física. Entonces me fui un día para Medellín a su casa y conversamos, nos tomamos unos whiskies y el otro día también. Y bueno, no solamente hice uno, sino dos. Hicimos el 90 y el 94. Claro, ajá, sin duda. Y fue un éxito. El primero fue una locura. Fue una locura, sí. Porque Maturana era subliminal. Maturana venía de los cielos a salvar a Colombia, como dices. Sí, claro, es que realmente él fue el que armó esa revolución, el fútbol y toda la cosa. Entonces, claro, todo el mundo lo quería mucho, lo apreciaba. Oye, el equipo y todas esas cosas, que era un equipo muy débil, ¿sí? Muy débil, eso fue una anécdota simpática. Entonces, cuando salió el libro, que fue, digamos, 8 días antes de irse a Maturana, o nosotros todos para Italia, hubo una firma de firmas en la librería central. Y pues, según me dice Osa, el dirigente de la librería, es solamente Gabo me ganó en público. Pues a mí no, a Maturana, porque había gente, hubo que poner policía hasta el primer piso para poder controlar las firmas. Estuvimos como 4 horas, porque a Pacho lo adoraba la gente. Sí, sin duda. Y tenía todo su origen y todo su filosofía y todo eso fue muy interesante. Y ahí le cuento algo, sí, bueno, algún día hablando con un periodista argentino, me dice, bueno, ¿y cuál es el secreto de Maturana? Le dije, Maturana inventó una técnica que está escrita en el libro para los que no saben jugar fútbol. Juego con 11,
o sea, con un portero adelantado, ¿sí? En el campo. Ataco con los dos punteros, marcadores de punta, porque cuando saco el de aquí se vienen los de allá, ¿sí? Prohibido correr, porque no tienen ni idea. Prohibido patear porque no tienen ni idea, ¿sí? Y paren donde el pibe y él ve a ver qué organiza. Y realmente que le funcionó muy bien cuando tuvo equipos de países o de clubes que eran de un perfil bajo. Sí, académicamente sí, bajo claro, en materia claro, de fútbol, sí. claro. Pero cuando a los equipos grandes a Pacho no le caminaron las cosas bien, porque, por ejemplo, se llevó a España a media selección Colombia y eso le cambió la velocidad. A ninguno les fue al bien. Valladolid, creo. Sí, al Valladolid no les fue bien. Sí, no, 4 jugadores no les fue bien. En España juegan en quinta y los de Pacho jugaban en segunda, entonces, en segunda velocidad, entonces pues, no funcionaban. Pero ahí estaba toda esa historia en el libro y fue muy agradable hacerlo. Y mantenemos una buena amistad con Maturana, aunque no lo veo mucho. El otro me lo encontré en el aeropuerto y le dije, bueno, Pacho, ¿y usted qué? Me dijo, no, pues hagamos otro libro. Me dijo, hágale. Me dijo, no, si usted no lo hace, no lo hacemos. Y bueno, ahí está parado. Julio de 1990, usted estaba en el estadio, en el Giuseppe Meazza, el gol de Rincón y la foto. Esa foto es una cosa. La foto, por aquí está. Es una cosa. A ver, yo estaba en la zona derecha del marco del portero alemán, ¿sí? O sea, hacia la portería puestos fijos. Claro. Ahí contra la línea del córner y faltaban 10 minutos y dije, no, ya no se eliminaron, porque pues yo iba fundamentalmente a escribir, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos los servicios de las agencias porque pues las agencias tienen eso, filman y nos mandan 60 fotos y todo eso. Pero pues a mí me gusta ir de fotógrafo porque voy a otro sitio, oigo otra cosa, converso con otra gente y veo eso desde otro lado. Y el punto de vista de ver el partido desde abajo, que es una... Sí, bueno, claro que uno como fotógrafo está pendiente de otras cosas, ¿no? A ver por dónde le pasa algo por ahí. Lo que menos ve es el partido. Pues, y los goles. Claro. Por ejemplo, también una foto del Pío Valderrama que le metió un gol a los árabes, creo. Sí, a Emiratos Árabes. Después sí. fue Germán De media Blanco distancia. que me dijo muy buena la foto del gol del Pibe. Le dije, nunca, no me acuerdo de haberla tomado. Bueno, el hecho es que yo me salí del estadio, me cogí mi cámara y me fui para salir y la policía me devolvió. Me dijo, todavía la puerta no está la seguridad instalada, no se puede ir. Porque eso sacan una cosa, una lona ahí para que pasemos debajo, para que no nos botaran pizzas y latas y vaina a los periodistas. Y entonces me quedé ahí parado en la puerta, digamos, es como diagonal al córner, en la puerta, la pista atlética. Y me dijo el tipo, tampoco puede estar aquí, tiene que volverse a su puesto. Y le dije, tiene toda la razón. Le cambié el lente a la cámara, le dije, bueno, ya no cargo más con esta vaina, le puse un lente corto. Y oí la algarabía cuando iba caminando, iba llegando a la bandera del córner, oí la algarabía. Yo nunca vi el gol. Sí. Nunca vi el gol, oí la algarabía, porque además un gol a ras de piso, entre las piernas del portero alemán. De Hilner, sí, claro. Que es un gol compartido con el alemán, ¿no? Porque sí. De alguna manera nos ayudaron mucho, la apertura de piernas del alemán ayudó a eso. Y entonces pues, paré, miré a ver qué era y me quedé quieto y Rincón viene caminando contra la línea, encima de la línea del fin del campo. Y ahí están todos los fotógrafos, entonces les quedaron aquí encima todos. Nadie le pudo tomar la foto y cuando paró, me vio a mí, paró y hizo así, se fueron 2 fotos y ahí está. Claro, perfecto, el instante. Años después me encontré con Rincón en un evento deportivo. Me dice, don José, mi fotico. Le dije, pues Rincón, yo tengo su fotico, pero tengo 2 copias, vamos a la casa y se las regalo. Y vinimos a la casa y entonces la firmamos. Una dice para Rincón con la mejor foto de mi vida y él me firmó la mía aquí para los Clopa con el mejor gol de mi vida. Claro, claro. Y no sé si la de Rincón exista, pero la mía sí la tengo. Seguramente debe existir la de Rincón, claro, en el recuerdo. Además, qué lástima que la ya se fue. guardaron, Claro, tantos claro. trasteos y tantas cosas. Bueno, la otra cosa que me ha llamado la atención siempre de su vida, la épica que significaba cubrir el Tour de Francia. Eso era una locura. ¿Cómo era escribir una nota? Bueno, además ni siquiera era una nota, eran muchas notas. Eran 6. Pero además era todo lo que implicaba ese cubrimiento. A ver, cuando llega el primer Tour de Francia, pues digamos que eso no es cuestión de pararse a ver para la carrera, ¿no? Hay que recorrer Francia, son 25 etapas, 24 etapas de ciudad en ciudad. Y pues yo llegué allá, pero antes de eso vinieron los periodistas del equipo, que es el coorganizador del Tour. Vinieron a ver qué era flores y qué era patrocinio. Lucho Herrera. No, Lucho todavía no estaba. Ah, todavía le faltaba. Lucho claro. no pudo ir porque era menor de edad.
Claro, a los primeros tours, claro. Es que la historia es que el ciclismo mundial estaba bastante complicado porque todos los deportistas de la cortina de hierro, los orientales, ¿sí?, los declaraban amateurs, ¿sí?, pero eran realmente profesionales, ¿sí? Y entonces tenían barridos muchísimos eventos y tal, pero no venían a los profesionales. Y entonces el Tour de Francia abrió por primera vez la posibilidad de un equipo amateur en el Tour. Y fue Colombia, Claro. que era Pilas Barta, que era medio de contrabando porque no podía tener publicidad, porque era amateur. Sí, sí, claro. Pero bueno, ahí pasa todo eso y nos fuimos para allá. Y con esta gente del equipo, pues cuando ellos vinieron aquí al periódico, nosotros les dimos todas las facilidades de transporte, de comunicaciones y tal, en reciprocidad de que ellos me ayudaran allá. Y efectivamente, pues nos dijeron que había máquinas de escribir y no había. Que en la sala, que había un bus para los periodistas y no había. ¿Sí? Que eso hace años que no existía. ¿Sí? Entonces dije, bueno, hay que comprar una máquina de escribir, pero pues se la compré y todo eso. Tocaba escribir en un teletipo que no tenía papel, de esos de puro telegrafista, ¿sí? O sea, uno no veía lo que escribía. No, nada, un teclado era... y teclado en francés, que no es QWERTY, no tiene las teclas en otro lado. Ahí comenzó todo y bueno, conseguí con los del equipo un señor que tenía un carro que quería ir al Tour y arreglé con él para que me transportara. Y como a los 2 o 3 días de Tour me encuentro con los periodistas, con Berburi, que era el colombiano, Bernardo Buritica, con Pavón, que era yo creo que de Vanguardia o algo así, que estaban cubriendo eso en tren, cogiendo el tren. Entonces le dije, no, organicémonos aquí, nos metimos todos entre el carro, bueno, y ahí empezó ya un poquito más Pero formal. Era increíble porque era escribir de una carrera que uno no veía, que uno tal vez oía, ¿no? Sí, ¿no? No, porque pues, hoy en día tiene 50 kilómetros de televisión o 100. Claro. En ese entonces eran los 10 últimos kilómetros. Claro, no era más. No era más. Entonces eso, pues, ni fotos, ni nada. Y pues el Tour de Francia es invisible. Claro. O el ciclismo, todas las carreras, porque pues no hay forma de que 80 carros de prensa estén detrás del pelotón. O entre el pelotón y la escapada, eso no puede ser. Entonces uno o se va adelante, ¿sí?, o se va atrás. Y se va adelante, entonces depende de un radio que se llama Radio Tour, que existe todavía, que era un periodista que iba en el carro del director y le contaba a uno, fulano de tal hizo esto, fulano de tal, que uno iba apuntando, ¿sí? Pero lo más complejo del Tour es que pues cuando termina la etapa, ¿sí?, se evaporan, ¿sí? Los ciclistas llegan, están 10 minutos ahí y no los al ve. hotel, y si uno no tiene a quién tengo que buscar y las 2 cosas que tengo que averiguar, se muere. Se muere. Entonces ahí hay que hacer un poco de infiltración, había que hacerla, pues teníamos motociclistas amigos y tal, pues yo tengo la ventaja de hablar muy bien francés, entonces pues me hice amigos y también mucha gente tenía interés en saber qué era Colombia. Claro. Entonces había mucho camaradería con todos los otros periodistas porque pues lo invitaban a uno, venga, cuéntame, explíqueme y tal, y entonces le pasaban a los datos, ¿no? Pero sí era complicado porque pues era invéntese, aunque todo era publicable, porque nunca lo habíamos vivido, ¿sí? Y aquí en Colombia se tenía un sabor de heroísmo lo que estaban haciendo allá. Sin duda. Que era un sabor, era bastante heroico porque se caían en todas partes, no tenían la velocidad del pelotón, no conocían la mecánica. Eran muy pequeñitos y muy delgados y bueno, todo eso. Sí. Y pues, es decir, nuestro ciclismo estaba hecho en contravía del internacional. Nosotros pensamos siempre que Colombia era un país de grandes trepadores. Pues sí, hay que subir la línea, hay que subir las minas, hay que subir la tribuna, hay que hacerlo. ¿Sí? Porque aún no hay forma de ir a Medellín si no es brincando todas esas montañas. Pero entonces, que está muy mal diseñado. Porque nosotros, por ejemplo, usted viene de Honda a Bogotá, ¿sí? El tipo hace todo el esfuerzo de todas las montañas, llega a la tribuna y le plantean 35 kilómetros planos para que lo alcancen. Aquí nunca se había hecho una llegada en montaña. No. Nunca. No. Y pues eso me causó polémicas con los directivos de la época, porque claro, como yo andaba con los del equipo, era Jacques Anquetil, en la noche, los periodistas era con las eminencias del ciclismo y aprende uno y oye un furgo, qué cosas, ¿no? Ya después cambió todo, pero de todas maneras era muy, muy complejo el cubrimiento, muy, muy exhaustivo. Mayo
1 de mayo de 1994, el accidente de Ayrton Senna. Y usted titularía después, que creo que eso usted dijo alguna vez que era la mejor portada que había hecho, y es voló Senna y es una portada Senna en un helicóptero. Sí, realmente pues no, el accidente no se puede publicar. Claro. Primero, Motor tiene una tesis, Motor no publica gente. Sí, usted dice que solo fierros. Solo fierros. Y el director es el único que aparece. De vez en cuando salen caras, Montoya, Schumacher, Senna mismo. Ahora sale una de Verstappen en la próxima revista, pero realmente Motor cubre fierros, que es lo que la gente quiere comer. Claro. Entonces, pero entonces buscamos una foto y tal, como alegórica de que si hubiera ido Senna así, y se me ocurrió esa foto en un helicóptero y pusimos en el título voló Senna. Es una locura. Sí. Es una locura de atrevimiento, ¿no? ¿Cómo hubiera sido eso hoy en redes sociales? Una locura, ¿no? No, bueno, sí. Ahora, ahí, con esto de Senna es muy curioso. Él dijo una frase muy rara que la dijo antes del accidente. Antes de correr dijo, la Fórmula 1 no volverá a ser la misma desde este fin de semana. Él alguna vez soltó, antecitos de la carrera, raro, ¿no? Sí, ahí hay muchas cosas de presagios y que empatan. Hubo 2 muertos ese fin de semana, ¿no? Claro. No fue solamente Senna, la víspera se mató Ratzenberger, creo que llamaba una cosa así. Lo que pasa con Senna, yo siempre he tenido una tesis, con todo el perdón, ¿sí? Con toda la libertad de decir alguna cosa que puede ser absurda, pero de alguna manera Senna se suicidó. Pero eso es muy fuerte. Por favor, la palabra manejémosla. No, claro, no, de acuerdo. ¿Por claro. qué? Porque aparece Schumacher, ¿sí? El año anterior con motores Ford como los que él tenía y le empieza a ganar a Senna. Y Senna se ofrece a ir a correr a Williams gratis, con tal de poderle ganar a Schumacher, ¿sí? Y Schumacher le creó una presión absurda. Claro que el accidente es accidente, ¿no? Eso es una falla mecánica, bueno, lo que sea. Lo que sea. Pero Senna venía con una presión con este hombre en la nuca, ¿sí? Que no era todavía piloto de Ferrari ni nada, con Michael. Y yo creo que él entró en una zona de presión, era una persona complicada también, Senna, ¿no? Personalmente tenía... Pues sí, en fin, pero eso no es cuestión no es tema de uno ni está complicado, pero claro. Yo creo que esa presión lo llevó a buscar ese equipo y a andar un poquito más allá del límite, aun cuando vayamos al caso, el accidente fue accidente, eso no fue que él se botó contra la pared, pues, pero accidente fue accidente, pero él venía con una presión muy grande que probablemente motive esos comentarios. Sid Watkins, neurocirujano inglés, El médico. le dijo a Senna, antecitos del accidente, ¿por qué no te retiras? ¿Qué más necesitas? Sos tricampeón, el más rápido, vamos a pescar, le dijo. No corras, le decía. Y Senna le respondió, Sid, hay algunas cosas sobre las cuales los pilotos no tenemos el control. No puedo abandonar, tengo que seguir. Duro, ¿no? Sí, lo que pues es como en todo, ¿no? Es decir, estamos viendo, por ejemplo, a Lewis Hamilton con 40 años, ¿sí? ¿Sigo o no sigo? Sigo, ¿sí? Vimos a Niki Lauda también bajarse casi de un carro de bomberos a volver a manejar, ¿sí? Bueno, tantos casos en el fútbol de permanencia y tal, porque esto se vuelve una manera de vivir. Recientemente un amigo mío se estaba pensionando en el periódico, en mi grupo, y yo le decía, mire, olvídese de que usted se va al periodismo, porque es una manera de vivir. Uno vive este oficio andando por la calle, uno ve las fotos, uno ve la noticia, uno ve el comentario, uno lee lo que escriben, uno es periodista en la cotidianidad, sí, ejerce dentro de un rato, escribe o habla ocasionalmente, pero no tiene una vivencia de periodista. También la tienen como futbolistas, como automovilistas, como todo. Y pues, es decir, eso, andar uno entre esa cúspide de fama, de medios, de fotos, de toda esa celebridad, ¿sí? Pues eso es un imán muy bravo, ¿sí? Muy bravo, que es muy difícil desmontarlo. Y fuera de eso, cuando uno hace un contrato, ¿sí? Hoy, por ejemplo, el que hizo Hamilton hace un año, ¿sí? Sí. Le puso una cláusula para salirse porque dijo, no, de pronto ya dentro de un año no soy lo mismo, ¿sí? Porque hay un momento en que usted dice, voy para allá, ¿sí? Otro momento de la vida en que estoy aquí, otro momento de la vida en que
en que la cosa del oleaje se pone complicado. Entonces uno tiene que tener la salida. Y ese cambio de vida es muy complicado. Aun cuando hoy todos los automovilistas retirados son comentaristas de televisión, ¿no? Entonces Claro. siguen yendo al paddock y a los pits. Claro, claro. ¿Usted cree que Montoya cometió un error retirándose de la Fórmula 1 o tenía que irse? Eso es una cuestión muy personal de él, porque había muchas circunstancias dentro del equipo en las que no estaba a gusto, no estaban dando las cosas, tenía una rivalidad con Raikkonen, no personalmente con Kimi, creo yo, sino contra el entorno de McLaren que estaba diseñado alrededor de McLaren, de Raikkonen, ¿no? Estaba Häkkinen empujando y tal. Juan Pablo muy impulsivo y tal, sí, y pues de eso yo hablé algunas veces con él. Todo el año organizando el McLaren y tal para su manejo y la parte técnica, y llegaba a las carreras y todo lo tenían en el carro del otro. Entonces eso descompone mucho la relación, ¿sí? Y pues en un momento dado usted sabe que así como es bienvenida el momento de entrar al deporte, es bienvenido el momento de irse, ¿sí? Y lo cogen con la chispa afuera y todo eso y se fue de la Fórmula 1. Pero yo creo de todas maneras que hizo un papel absolutamente fantástico. Ay, el debate de si es el mejor deportista que ha tenido Colombia, sí o no, tampoco me voy a meter en problemas, pero los logros de Juan Pablo son fantásticos. Realmente. Yo diría que es el deportista con mejor mentalidad colombiano que uno ha conocido. Es decir, yo creo que era al revés, que era demasiado, creía tanto en él, que además, sí, yo creo que fue hacia el otro lado, pero maravilloso. En este deporte, cuando usted se pone el casco, sí, el de adelante es un poste más a tumbar. Claro. Sí, ahí no hay colores, ni apellidos, ni nada. Sí. ¿Sí? Entonces, Juan Pablo en ese sentido fue absolutamente agresivo, y si no era así, le pasan por encima, ¿no? Eso es porque las grillas son 20 Juan Pablos. Puede que no tengan todos el mismo talento, pero la mentalidad de competir y de ser mejor que el otro es plena en todos, y son muy agresivos. Entonces yo creo que Juan Pablo hizo muchas cosas y lo que ganó, y pues el otro día había un debate por ahí en radio que fulano y que tal. Uno no puede mezclar los personajes de equipos, como los futbolistas, como de otras cosas, de otras disciplinas, contra un deporte individual. ¿Sí? Que a Montoya, cuando estaba entre el carro, nadie le ayudaba, ¿sí? En cambio, aquí vemos que este goleador colombiano no paga porque le hagan el pase. Sí, claro, no, y todo funciona, y hay un entorno, claro. Sí, es otra cosa, ¿no? Claro. Schumacher fue o ha sido el mejor automovilista de la historia. Pues, ¿O para usted cuál? A mí me parece que me parecen pilotos que admiro mucho, Niki Lauda. Sí, alguna vez en una entrevista usted hablaba mucho Niki de Niki Lauda. Lauda. Me parece que fue un tipo que cambió muchas cosas, y su mentalidad y todo eso era un personaje muy distinto a todos y muy rápido. Schumacher era un gran piloto, ¿sí? Pero no solamente un gran piloto, sino un gran constructor, ¿sí? Y por ejemplo, si usted mira los últimos resultados de los últimos, después, post-Schumacher de Ferrari, ¿sí? No volvió a funcionar. No volvió a funcionar en la forma de Schumacher. ¿Por qué? Porque Michael no solamente manejaba el carro de esta manera, de la mejor manera, y lo hacía desarrollar para su perfil de manejo, sino que armó una multinacional de la velocidad. Y usted pone eso en el contexto italiano, es muy difícil. Un director deportivo francés, Jean Todt, si eso no, bueno, hoy tienen otro francés, pero eso no es que sea muy dúctil dentro de la opinión italiana, que es muy crítica, porque Ferrari es una religión en Italia, ¿sí? Entonces, tenía un ingeniero, era surafricano, otro era inglés, su copiloto era brasilero, o algunos ingleses, sí, pero ningún italiano nunca, ¿sí? Bueno, así toda la composición del equipo Ferrari, él fue comprando y trayendo a Ferrari todos los elementos, las fichas, así fuera en contra de la nacionalidad o el nacionalismo de Ferrari, ¿no? Y pues hemos visto que los resultados, cuando se descompone esa torta, no son iguales. ¿Los pilotos de hoy son distintos o esto es lo mismo siempre en el automovilismo? A ver, la meta es la misma. Llegar primero, sí, y el segundo es el primer perdedor. En todos los deportes. Claro, Ahora, claro. la tecnología es lo que ha cambiado. ¿Sí?
Así como en el periodismo tenemos en 1000 redes, en 1000 cosas, en 1000 accesos. Yo me acuerdo que para transmitir las fotos del Tour de Francia que usted dice, le pagábamos a una persona que saliera con los rollos de donde estuviéramos en un tren a París por la noche, ¿sí? Ese era el motociclista del equipo. En París teníamos una persona del periódico que la recogía ahí en las oficinas del equipo, se iba para el Charles de Gaulle a entregárselas a un pasajero, los rollos, ¿sí? Que el avión de Avianca salía como a las 12 de la noche en esa época de Europa para acá. Y al otro día había aquí un chofer del periódico esperando en la puerta, allá un señor de camisa blanca con maletín rosado que lleva los rollos. Y hoy en día usted picha aquí y está al aire, ¿no? Entonces esa tecnología, hoy en día estos muchachos de hoy son totalmente manejados por la data, ¿sí? Por los sensores, los computadores. Se montan frente a un computador y dice usted aquí aflojó 1 metro, aquí se paró, no sé qué dice cuándo. Pero igualmente dentro de esa precisión es mucho más exigente, ¿sí? Porque uno no llega a decir, mire, que contrate a ese muchacho que camina muy bien, dice, présteme el CD a ver de sus últimas gráficas de carreras. Yo le digo, ¿qué tal es? ya entra usted con el electrocardiograma bastante jugado, ¿sí? Y pues yo eso que yo me paro y digo, no, que es que bájale a los resortes o no sé qué. Momento, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y sé cuándo? Entonces bájale a los resortes y entonces ahí son 1000 ingenieros en Mercedes o en Ferrari, ¿sí? Entonces si usted hace esto, entonces pasa esto y viene toda esa intervención. Una anécdota muy simpática, hace unos años estaba Hamilton probando en Jerez, en test de pretemporada, hizo toda la simulación de carrera, son como 70 vueltas, una cosa así. Y pues hablando con el ingeniero y con todo el mundo por radio, bueno, probemos estas 3 vueltas con esto, estas 3 vueltas con eso, cambiemos los frenos aquí, el control de tracción, el mapa del motor y tal. Bueno, hicieron toda la prueba y Hamilton termina el ensayo y se va al pit y dice, hombre, me fue muy bien, muy interesante todo lo que hicimos, ¿dónde está el ingeniero? Y le dijeron, está en Londres. Es increíble. Sí, claro, claro. Es una órbita muy distinta. Es distinta. Pero hay que ser todavía mucho más preciso y hay que tener velocidad. Usted condujo una vez en Fórmula 1 o varias veces Fórmula 1. 2. ¿Cómo le fue? Pues lo primero, pues se lo voy a resumir fácilmente. Fui al Paul Ricard en un carro que había corrido Kovalainen, que era el mismo que tenía Alonso al año siguiente, un Renault con el motor V10. Claro que eso le quitan 5.000 revoluciones, pero de todas maneras a uno le sobran otras 5.000, ¿no? Claro. Los motores daban 18.000 o algo así. Y pues di 2 o 3 vueltas y empezó a llover. Y parqué el carro, pues inclusive me trompé entrando, no acuerdo porque estaba mojado y tenía llantas de seco, pero yo iba muy despacio ya porque sabía que, pues, que no podía estampillar el carro contra un riel. Y bueno, hablando con los ingenieros, toda la telemetría y todo eso, les dije, bueno, y en esta curva que no, es una curva famosa de zinc y es rápida. Me dijo, sí, usted pasó a 168 o algo así. Le dije, ¿eso qué tal es? Y me dijo, Alonso pasa a 270. Yeah. Entonces uno le da vueltas a un carro de esos, pero no lo maneja. No lo maneja. No lo maneja. No lo maneja. Inclusive usted pone un piloto retirado de 2 o 3 años a un Vettel o algo así y se le mete fácil 200 vueltas sin volverle a coger el ritmo. Y eso porque ya saben cómo es. Pero uno no tiene idea. No tiene idea. Pero usted sí tiene idea de que lo que es pilotar un avión, ¿no? Bueno, sí, es que el avión sí es muy distinto, porque todos los aviones vuelan con los mismos controles, ¿sí? Y la aviación es algo que está escrita, ¿sí? Es decir, usted en un avión no puede hacer lo que no dicen los libros, ni lo que dicen el control del tráfico, ni nada. Entonces, pues, la aviación es más un libro que un invento. Usted no puede inventar en los aviones, ¿sí? De hecho, el avión es muy imperfecto. Uno dice que el avión es una maravilla, que es muy seguro y tal. Pero lo primero que hace usted cuando se monta en un avión es que le dan un libro. Le dicen, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Porque el avión cuando queda hecho, quedó hecho. Si usted no puede volver a hacer un Airbus, un 380 o un Jumbo, no le puede recortar las alas. Nada, igual. Así queda. Nació así se va a portar. Y usted lo tiene que manejar dentro de ese parámetro del avión. Entonces ahí no hay tanto para inventar. Y yo pues me metí mucho a la aviación porque me fascinan los aviones, pero también para saber un poco de ese mundo, para poder escribir de aviones, ¿no? Uno no puede llegar a una cabina de un avión y hacer care bobo, ¿no? Y pasó. Vinieron aquí con el Airbus 380 a una demostración de motores y me puse a conversar con los Motor TV, con el periodista, con el piloto de pruebas de Airbus, ¿sí? Y pues obviamente, nuevamente el francés fue una muy buena... Una buena vía. Una buena vía para hablar con él, y un buen día me llamaron de Airbus, me dijeron, usted hizo el mejor reportaje del avión, lo invitamos aquí a la fábrica para que conozca. ¿Y qué quiere hacer? Le dije,
el simulador. Y estuve una hora en el simulador del 380 haciendo aterrizajes. Una maravilla. Pero si no hubieras hecho el curso ni nada, pues... Claro, no lo hubiera podido hacer. No, claro. me invitan a tomar café nomás. Usted estuvo 3 años en el seminario. A esta altura de la vida, después de haber dado la vuelta por el seminario y toda la teoría, ¿usted cree en Dios? Pues sí, a mi manera. Sí, todo el mundo tiene su Dios, ¿no? Sus creencias, su fe, sus cosas. Pues no soy un religioso practicante, ¿no? Conocí todo, pues, a una edad que no corresponde. Cuando nos llevan a los 12 años, 13, 14, a un seminario, le ponen una sotana y todo eso, y misa a las 6 de la mañana, rosario a las 5 de la tarde, es como una saturación, ¿no? de una cantidad de conceptos y de religión que uno no entiende todavía, ¿sí? Hasta clases en latín, que las agradezco mucho porque todo lo que aprendí de latín es un fundamento idiomático increíble, pero realmente no, yo creo que, es decir, pensando en voz alta también, por la deserción que hay en la carrera eclesiástica, pues yo creo que hoy en día es mucho menos porque el que se mete sabe y tiene otra manera de vivirla. Pero nosotros en un seminario internos y todo eso, a los 12 o 13 años, porque íbamos a ser padres, realmente pues me desconectó, ¿no? Claro. Uno va con la ilusión y tal, pero es una ilusión más de familia, más de papás y de abuelos que quieren que uno sea monseñor y pues no puede ser señor sin necesidad del mon. ¿Cuál es el mejor libro que ha leído? Así que se le venga a la cabeza. Wow, me fascina algunos de Gao. Una cosa, pues, los cortos, ¿sí? Porque 100 años de soledad es fantástico, pero es demasiado, ¿sí? Pero hay que tener es muy concentrado. Sí, es muy bello, pero claro. Sí. Los libros cortos de Gao me parecen muy buenos, me gustan bastante. Los he leído 1 o 2 veces, pero generalmente vivo leyendo libros técnicos porque pues tengo que estar al día de todas las cosas, ¿sí? Y he leído muchos libros técnicos y tal, y pues realmente en la literatura pura no me meto mucho. Hoy en día no. Digamos, en esa noche hay libros de carros. Y es que hay que estudiar, hay que estudiar. Pues Clopa, muchas gracias por haber estado en Más Noticias. No, pues bueno, mil gracias, Gabriel, y pues arrancando de todo esto, pues 43 años de la columna El Motor, pues ha sido también otro libro, ¿no? Diferente, difícil cada semana escribirlo, cada 15 días. Hay una columna muy popular hoy en día, porque pues hablo los temas de la gente, los problemas de la gente, ¿sí? Lo que es la calle del automovilista y pues eso tiene una sintonía importante más allá de lo que es los columnistas tradicionales que son, ¿sí? Que son el Vaticano de la opinión, ¿sí? Yo soy como la Plaza de San Pedro, el público de abajo. Gracias.